para trabajos académicos. Sin embargo, ¿cómo aplicarlas con Word? Es lo que queremos nosotros satisfacer hoy en día. Entonces, he tomado un poco de información del sitio web de la universidad con respecto a la Facultad de Ingeniería Civil, ¿verdad? Tengo un par de páginas por aquí, ¿verdad? Que he tomado de su sitio web con respecto a la carrera, y sobre esas pequeñas páginas vamos a trabajar, ¿ok? La aplicación de las normas APA no lleva una, podríamos decir, una serie de pasos específicos que lo tengo que hacer uno tras otro de forma exacta. Es decir, puedo aplicar cualquier paso en cualquier momento. Inclusive podemos tener todo el documento finalizado y luego venir y aplicar las normas APA, que no sería, ¿verdad? Por experiencia, lo más recomendable. Lo más recomendable sería ir construyendo las reglas de la norma APA a medida voy preparando el documento. ¿Okay? Entonces, comenzamos con la parte de tipo de página, ¿verdad? Necesitamos tener la página en un tamaño tipo carta. Normalmente Word me da un perfil más corto en ancho y más largo en alto. Necesitamos un tamaño tipo carta para este tipo de trabajo. Entonces aplicamos tipo carta. Vean cómo se modificó el documento para poder trabajar con él. Y los márgenes, que realmente, dependiendo de la cantidad y tipo de documento que tenemos, son los que me pueden ampliar o reducir el tamaño del documento en cantidad de páginas, los aplicamos de entrada, ¿verdad? La norma me indica que debo trabajar con márgenes de 2 por 5 centímetros en todas las partes de la hoja, ¿verdad? Mismo que difícilmente los encuentro con los que tengo definidos en Word. Entonces me voy a los márgenes personalizados. ¿Okay? Básicamente, en los márgenes personalizados, modifico el tamaño de mi hoja, ¿verdad? Superior, inferior, izquierdo, derecho. La norma me dice exactamente 2.54 centímetros. ¿Okay? Y lo defino, ¿verdad? Lo dejo en vertical en este caso y me cercioro que el cambio de márgenes se aplique a todo el documento, ¿verdad? Ya verán ustedes por qué debo cerciorarme que se aplique a todo el documento. Entonces lo de aceptar. Y a pesar de que no se notó el cambio, este ya se configuró a 2.54 centímetros en los 4 lados de la página. ¿Ok? A partir de ahí, pues nosotros hemos aprendido de repente a manejar Word por nuestra cuenta, pero les voy a dar algunos tips que nos pueden servir al momento de trabajar con los documentos y luego venir y aplicarle formatos de la norma APA al mismo, que nos pueden trastocar todo el documento. Y es que normalmente cuando uno quiere trasladarse a otra página en Word, lo que uno hace es ir presionando la tecla Enter hasta poder llegar a la siguiente página. ¿Okay? Y esto realmente lo que hace es dejar un sinnúmero de espacios que en su momento también van a tener formato en cuestiones de tamaño, en cuestiones de estilo, o en cuestiones de fuente en el documento. Entonces, esto me va a alterar el documento como tal. Entonces, cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, tener un texto en el principio de la siguiente página, un método muy fácil es la tecla control del teclado en la inferior izquierda y el enter, ¿verdad? Entonces, eso permite tener un salto de página, que también lo puedo encontrar en el menú insertar como salto de página, y evita, ¿ven? Al menos lo que tengo es un espacio, no un conjunto de espacios que pueden tomar propiedades del texto y ampliar mi documento con espacios blancos o nulos. ¿Okay? Entonces, esta será mi portada. Voy a definirle tamaño
a mi fuente, sería el término correcto, ¿verdad? Tamaño a mi fuente. Y, por ejemplo, la norma APA no me restringe el texto, ¿verdad? O el tipo de fuente. Normalmente la puedo utilizar como Times New Roman, que es la común. ¿Ok? Número 12. Puedo utilizar el Calibri, que es el que trae por defecto Word definido. De igual forma, puede ser, segundo, número 12, o lo que normalmente aplicamos, ¿verdad? En algunos documentos es el Arial, número 12. ¿Ok? Centrado, todo lo que tengo en, por ejemplo, esta será mi portada. Los espacios al gusto, en este caso, en la portada, ¿ok? A medida que cubra mi página. Probablemente ahorita se estén preguntando qué lleva esta página. Vamos a reducir un poco para que veamos todo el cuerpo de la portada. ¿Okay? Pues esto aquí. Y sí, ¿verdad? Probablemente se vea diferente a lo que nosotros presentamos, que normalmente presentamos el nombre de la universidad en el primer renglón, luego el nombre del proyecto o del trabajo, ¿verdad? Luego el nombre del catedrático, luego el nombre del autor, de la persona que está presentando el informe, y luego la facultad o la fecha. Estoy siguiendo el perfil de una portada para informes aplicándole norma APA, ¿ok? O en este caso, informes académicos, ¿verdad? Los académicos aplicando las normas APA. Entonces, como ven, primero llevaría el nombre del proyecto, luego el nombre del autor, el nombre de la universidad. Aquí puede ser obviamente la carrera o la asignatura o la materia, ¿verdad? En la que ustedes están presentando ese proyecto, el nombre del catedrático, ¿verdad? Y la fecha. Una vez hecho esto, recomendación, trabájenlo en la portada de forma independiente al resto del cuerpo. Trabájenlo así, independiente al resto del cuerpo. Entonces voy a tomar mi portada, ¿eh? Voy a activar mi menú, voy a irme a la fuente, ¿ok? En la fuente me voy al espacio avanzado y en el espaciado, que es la separación que hay entre carácter y carácter, lo coloco en expandido, vean la vista previa, y lo voy ampliando en 1.5. Y listo, ¿verdad? Ya tengo mi cuerpo, ideal para la portada, ¿ok? Y paso a mi siguiente página. Aquí ya tengo márgenes, ya tengo mi portada y ya tengo establecido el espaciado de la portada, pero no de todo el documento, ¿ok? Podría ser fácil, ¿verdad? Para los que manejan Word, que por aquí ya vemos muchos que manejamos Word. ¿Sí? Sí, estamos bien. Si hay problemas de audio, me lo hacen saber. He perdido aquí. ¿Sí? Está aquí. Ok, gracias. Podríamos seleccionar todo el documento y aplicar, por ejemplo, este espaciado. Aquí me falta una D, perdón. Que le hemos dado a la portada. Podríamos hacer eso, ¿verdad? Muchos de ustedes que ya dominan Word dicen, sale más fácil. Seleccionamos todo y le aplicamos un formato. Cuando se trabaja con documentos cortos, ¿verdad? O informes cortos, no hay ningún problema.
Pero ya cuando se trabaja con documentos tipo monografía, tipo tesis, que van 100 páginas, 150 páginas, máxima 200, hacer eso, pues va a romper toda la estructura del informe o trabajo que estoy presentando. Entonces, vamos a trabajar parte por parte, hasta cierto punto vamos a trabajar parte por parte, y por ejemplo, me voy a enfocar en la introducción. Voy a seleccionar la introducción, puedo hacer el cambio que se sugiere, ¿verdad? De tipo de fuente, tamaño de fuente, espaciado, ¿verdad? Interlineado, etcétera. Pero si me voy página por página, tengo más de 100 páginas que preparar, me voy a llevar mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es trabajar con los estilos que Word me está proporcionando. ¿Ok? Por ejemplo, este será el título 1 de mi documento. Entonces voy a seleccionarle título 1. ¿Ya? Pero este título no tiene el formato que yo le quiero aplicar como norma APA. Entonces lo puedo modificar aquí, pero de la misma manera, si tengo 100 títulos, tengo que ir colocándole uno por uno y modificándolo de manera individual. Entonces modifico lo que llamamos estilo. Voy a dar modificar, ¿ok? Voy a colocarlo en negro o automático, ¿verdad? Para que me dé color negro. Espero que sí, porque acabo de cambiar mi tema ahorita a blanco. ¿Okay? Voy a colocarlo, por ejemplo, en Arial. Los títulos me indica la norma que los tengo que colocar en 14, ¿verdad? Puedo utilizar negrita, aquí no es excluyente la condición, puedo utilizar negrita. ¿Okay? Voy a irme al formato de esa fuente. Voy a colocarlo expandido en 1.5 y voy a ir al párrafo y le voy a decir que mi interlineado va a ser doble. El interlineado es la separación que hay entre líneas de texto, ¿ok? Y el espaciado es la separación que hay entre caracteres de una palabra formada. Entonces le doy a aceptar, le digo que me lo actualice automáticamente y luego nuevamente le doy a aceptar. ¿Ok? Pero lo quiero centrado. Quiero centrado esa introducción que corresponde al título 1. Vean cómo cambió en el estilo. Pues me voy a modificar nuevamente y lo coloco centrado. ¿Ok? Y listo. Ya lo tengo con un estilo que me va a servir para identificar los puntos significativos de mi informe y al mismo tiempo, de manera automática, crear mi índice, que lo llamaremos tabla de contenido en su momento. Entonces, ustedes ven, ya tengo una agrupación de texto, ¿ok? Ya tengo un estilo creado como título 1, modificado a lo que yo necesito. Me voy, por ejemplo, a la siguiente hoja, selecciono mi texto que quiero que sea también título 1 y lo activo. ¿Ok? Ya está también. Ya corresponde al título 1, al estilo título 1. ¿Ok? Y listo. Ya tengo 3 títulos o 3 títulos 1, que serán el encabezado de mi tema principal. ¿Ok? ¿Y cómo lo puedo ir observando lo que voy construyendo? Pues muy fácil. ¿Ok? Perdón, aquí se me atraso. Me voy al menú vista. Esto me suba. ¿Ok? Me voy al panel de navegación. Y en el panel de navegación tengo agrupado
los estilos principales. Los estilos principales pues serían título 1, título 2, ¿ok? Título normal, que también puedo utilizarlo, que no tendría una injerencia en niveles de título, y que puedo ir creando, por ejemplo, título 3, título 4, título 5, etc. Entonces, ya aquí yo puedo observar cómo se va construyendo mi documento y puedo irme desplazando de manera inmediata a donde están estos títulos, ¿ok? Hasta ahorita, voy a parar un poco. ¿Dudas o consultas? Buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿Se puede colocar el título alineado a la izquierda o, o es a gusto de cada quien? Ok, para cada tipo de trabajo, vamos a generalizarlo así, cada tipo de trabajo, la norma APA tiene una regla, por ejemplo, ¿verdad? Para informes, eh, digamos, me va a decir, es centrado el título, ¿ok? Y el título 2, por ejemplo, va a ir a la izquierda. Entonces, debo de conocer esa regla, investigar esa regla, y lo que pretendemos hoy es cómo voy a automatizar mi documento, ¿verdad? Con lo que me pide la norma APA, que es, por ejemplo, en el caso, ¿verdad? Que me toca a mí ayudar un poco a alumnos con asesoría de esto, es cómo hago esta parte, ¿ok? Entiendo que la norma APA me dice que, por ejemplo, para monografías, el título va a ir a la izquierda, pero ¿cómo le creo ese estilo al título para que de forma automática me genere los índices o la tabla de contenido, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la parte generalizada es, tengo reglas para informes, para trabajos académicos, para monografías, para tesis, ¿verdad? Eh, y lo que buscamos hoy es aprender cómo aplicar cualquiera de ellos que me toque presentar. No sé si con eso la duda está resuelta. Muchas gracias. Ok, a la orden. Excelente. Bien, entonces vamos con el cuerpo, por ejemplo. El cuerpo, recomendación por experiencia, no utilicen un estilo que ya existe, ¿verdad? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos en Word, normalmente, ¿verdad? Cometemos en el uso del mismo, el abuso, mejor dicho, del mismo, la espaciadora, ¿ok? O los enter. Entonces, muchas veces cuando hacemos eso, arrastramos un estilo, ¿ok? Por ejemplo, si yo estoy aquí al final del título 1 de introducción y yo hago esto, ¿verdad? Puedo, en algunos casos, arrastrar el estilo que traía la palabra introducción. Entonces, como ustedes ven, en mi panel de navegación tengo un espacio que tiene un estilo. Entonces, este espacio puede trastocar mi tabla de contenidos. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace eso, lo ideal sería posicionarse en el espacio generado en mi panel de navegación y utilizar o bien normal, ¿ok? O utilizar sin espacio para que me quite ese estilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Vamos a seleccionar este texto por los momentos y voy a crear un estilo. ¿Ok? En esta sección de los estilos, creo uno, ¿verdad? Voy a colocarle, por ejemplo, ¿no? Cuerpo una, ¿ok? Y le voy a dar modificar. Porque para modificarlo quiero colocarle este tipo, ¿verdad? Estamos trabajando en un informe, entonces estoy trabajando con este tipo de norma. Voy a colocarle mi Arial 12. Voy a colocarle un interlineado doble, que está aquí. ¿Ven?
pero que lo puedo hacer fácilmente desde formato, párrafo, interlineado doble y formato, fuente, expandido en 1.5. ¿eh? Ha cambiado y voy a dejarle una pequeña tabulación. Vamos a ver si de aquí la puedo aplicar. No, es mucho. Párrafo. Voy a darle una pequeña sangría. Vamos a darle una pequeña sangría de primera línea. ¿eh? En 1.25 centímetros, tal cual está. Entonces le doy a aceptar. Le voy a aplicar la opción de actualizar automáticamente y le doy a aceptar. ¿eh? O me faltó el justificado. Lo puedo hacer desde aquí. Pero si lo hago desde aquí, cada vez que aplique este cuerpo de estilo, ¿verdad? Que le llamé cuerpo 1, tengo que venir y darle el justificado. Entonces mejor modifico el estilo. ¿sí? Y lo utilizo justificado. Hay parte de la norma APA, ¿verdad? Cuando uno presenta informe que dice no lo justifique, déjelo a la izquierda. Entonces se deja a la izquierda. Entonces ya aquí, ya tengo mi norma aplicada a el cuerpo de mi trabajo y voy aquí y hago lo mismo. Pero ahora, en vez de crear un estilo, ¿verdad? Solamente lo aplico. ¿sí? Y como ustedes observan en mi panel de navegación, este tipo de estilo no se muestra porque es un texto, es parte del cuerpo del documento que estoy redactando, y no como un texto que resalte en la elaboración de mi tabla de contenido. ¿verdad? Sucede a veces que nos equivocamos y hacemos esto, ¿verdad? Entonces colocamos un estilo, ¿ok? Que toma parte del título 1 o el título 2 o el título 3 y se introduce a mi tabla de contenido. ¿ok? Entonces, lo veo aquí en mi panel de navegación y me doy cuenta. Y lo corrijo. He hablado bastante de la tabla de contenido. La vamos a generar ahorita para que tengan una idea de lo que estoy hablando. La tabla de contenido es como mi índice, ¿ok? Entonces, voy a mi portada, control enter de nuevo o insertar, salto de página, ¿ok? Y aquí mismo me voy, en esta segunda hoja que he insertado, me voy a referencias, le digo tabla de contenido y selecciono cualquiera de los dos, ¿verdad? A mí me gusta siempre la primera, una tabla automática que solo me diga contenido y listo. Ya tengo entonces formando mi índice, la introducción, las actividades fundamentales de la carrera, ambientes y lugares de trabajo, que son aquellos que tengo con título 1 en cada una de estas páginas. Y ahorita mi tabla de contenido me está mostrando la numeración virtual de la página en donde está ese contenido o texto. ¿Okay? Bien, paro un momento por aquí. Para ver si hay dudas o consultas. Yo tenía una consulta, buenas tardes. En cuanto a, primero, el formato de APA, si el índice va incluido en el índice, o sea, si el índice va dentro del índice en la numeración de páginas. Y si ese es el caso, ¿cómo hacer para que la tabla de contenidos incluya ese ítem del índice automáticamente? Porque siempre me ha pasado que lo tengo que insertar ahí manualmente, editar el texto de la tabla de contenidos. No sé cómo insertarlo para que lo O contemple ahí. sea, que usted me dice que tendría que venir y decir, por ejemplo, acá índice.
Sí, esa es la primera pregunta. Ok. Bien, ahí, por ejemplo, si usted ha manejado la tabla de contenidos, se da cuenta que cada vez que usted actualiza la tabla, ella vuelve a colocar esta palabra, ¿va? Contenido. Entonces, lo que usted debería de generar, por ejemplo, si lo que necesitamos es tener la palabra índice en mi tabla de contenido, ¿ok? La escribo, por ejemplo, índice, ¿ok? Que le puede servir de esta manera, le damos el estilo título 1 e insertamos la tabla de contenido, ¿ok? Y ahí aparece. Sin embargo, esta línea de contenido, aunque la quitemos, ¿verdad? ¿Ok? Toma ese cuerpo y cuando lo actualice, probablemente, dependiendo del tamaño del texto, me vuelva a colocar la palabra contenido, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto voy a actualizar. Y aquí no sé si esto satisface su pregunta, ¿verdad? Y lo tenemos ahí con un estilo, el índice. Entendido. Gracias. A la orden. Ok, ¿alguna otra duda? Bien, continúo entonces. Aquí me voy a detener un poco por la pregunta que me hizo el compañero. Y es que, por ejemplo, nosotros cuando presentamos informes en donde la norma me dice portada, por ejemplo, no lleva numeración. Ok, portada no lleva numeración. Índice y toda la extensión del índice, que pueden ser 2, 3, 4, 5 páginas, va con un número específico, ¿verdad? Pero tipo romano, por ejemplo. Y si colocamos dedicatorias, si colocamos agradecimiento, si colocamos frontispicio, eso va dentro de la numeración romana, por ejemplo. Y normalmente en trabajos monográficos de la introducción en adelante van con números ordinarios o normales, naturales. Y se nos complica un poco, ¿verdad? Porque tenemos que enumerar diferentes estilos de número o formatos de número en todo nuestro documento. Por ejemplo, legalmente, ¿verdad? Mi introducción está en la página 3. ¿verdad? Mi actividades fundamentales de la carrera está en la página 4. ¿sí? Que es lo que me dice mi índice, y mi ambiente y lugares de trabajo está en la página 5, que es lo que me dice mi índice. ¿Ok? Pero mi portada no debe llevar numeración, por ejemplo. Mi índice debe de ser la página 1. Y me está diciendo que es la página 2. Entonces, eso es una tarea que idealmente se las recomiendo al final. Lleva un poco de trabajo, pero idealmente déjenlo al final. Les va a ahorrar mucho trabajo, ¿okay? Mucho tiempo sobre todo, y lo vamos a aplicar ahorita. Luego vamos a ir aumentando el documento para ir utilizando título 2, título 3 y la final, las referencias o citas bibliográficas. Entonces, pensemos en nuestro documento de Word como, vamos a verlo aquí, como diferentes secciones, ¿ok? Vamos a ver, pensemos, por ejemplo, que esta va a ser una sección. ¿Ok? Que esta otra va a ser una sección. Y que esto otro va a ser otra sección. Entonces la idea es tener el documento seccionado o dividido en varias partes, ¿va? Dependiendo qué tanto voy a cubrir. Por ejemplo, me sucede, pasa,
que a niveles de monografía, por ejemplo, si vengo y digo aquí, por ejemplo, capítulo 1, objetivos generales y específicos, por ejemplo. ¿Okay? Este es un separador que la norma APA no lo rige, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar este separador a mi gusto. ¿Okay? Por ejemplo, voy a ubicar, tenerlo centrado, ahí en la página, para cuando salga impreso se vea bonito. Pero este separador no va enumerado. ¿Okay? No va enumerado. Entonces, si yo me ubico en el índice y lo actualizo, ¿okay? Ahora mi introducción está en la página 4 del documento, o sea, de la página lógica del documento, pero realmente debe ser la página 1 en números naturales u ordinarios. Entonces, ese separador me aumentó las páginas lógicas del documento de Word. Entonces las modificamos. ¿Ok? Aquí voy a ir despacio, ¿verdad? Voy a ir despacio aplicando esto en Word. Si hay dudas, me lo hacen saber y yo lo vuelvo a explicar. Vamos a irnos a... Se me quita el menú. Vamos a ver. Lo tengo a disposición. Me voy a ubicar al final de mi portada, por ejemplo, y le voy a dar saltos de sección. No saltos de página, que también podría introducir una página en blanco desde aquí, sino que voy a utilizar saltos de sección. Por ejemplo, quiero que mi sección nueva comience en la página siguiente. Entonces le voy a dar aquí, página siguiente. ¿Okay? Si ven, me amplió una página, me bajó el índice, no hay problema. Como he utilizado introducciones de página o saltos de página, entonces solo le doy suprimir, y ahí va para arriba. ¿Okay? Pero lo importante es que he creado, voy a darle doble clic aquí al final, he creado dos secciones. La sección 1, que es donde está mi portada, ¿eh? Y la sección 2, que es donde está mi índice. Entonces, esto me va a permitir poder ver el documento en partes, obviamente secciones, ¿verdad? O en partes. Me voy a ubicar, esto es importante, me voy a ubicar en la sección 2, en esta sección que acabo de insertar, y voy a darle o a quitarle la opción vincular a la anterior. Quito esta opción, ¿ok? Y ahora la sección 1 es sección 1 independiente y la sección 2 es sección 2 independiente. Y voy a insertar, y aquí mismo lo puedo hacer. Estamos. Se me perdió. Voy a ubicar acá. Voy a insertar. Se me hizo, lo perdí. Okay. Mi número de página. Okay. Voy a insertar ahí de nuevo, ¿verdad? Explicándoles a algunos de sus compañeros, dependiendo del tipo de documento que yo estoy redactando, me dice que puedo utilizar números de página al principio de la página, o por ejemplo este caso, y hay documentos que me indican que debo de numerar al final de la página. Eso dependiendo del tipo de documento, seleccionamos dónde vamos a colocar esa numeración.
Ya la nueva norma APA, la edición nueva, nos está indicando que casi para todo se utilice en la parte superior de la página. Pero como ven, el número es ordinario, número normal, natural, ¿ok? Y comienza en 2. Entonces me voy a número de página, le doy formato del número de página, ¿ok? Le digo que inicie en 1 y le digo que sea, por ejemplo, romano. Y le doy a aceptar. Cierro el encabezado y pie de página. Y como ven, la página de la portada no tiene numeración alguna. Y el índice ya tiene número romano que va a ir creciendo, ¿ven? En todo lo que yo vaya colocando, ¿ven? En esa sección 2. ¿Estamos? Sin embargo, por ejemplo, este separador no lleva número. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo básicamente. Pongo en el índice, disposición, salto, página siguiente, ¿verdad? Entro al encabezado y pie de página y observo, ahora tengo sección 2, que es igual a la anterior, o sea, igual a la sección 1, y sección 3, que es igual a la anterior, o sea, igual a la sección 2. Entonces, rompo el vínculo. Ya no tengo que la sección 3 sea igual a la sección 2. Cambio el formato del número. Ah, no, este es mi separador. Entonces, le quito el número y cierro mi encabezado y pie de página. ¿Okay? Entonces, si observan, mi índice sigue con número romano. Mi portada no tiene número alguno. Mi separador tampoco. Específicos. Pero tampoco lo tiene mi introducción y todo el contenido que siga a partir de ahí. Entonces, hacemos lo mismo. Ubico aquí, posición, saltos, página siguiente. Entro al encabezado y pie de página. Quito la vinculación con la sección anterior. Inserto el número de página. Este quedó en romano, pero no lo quiero en romano. Lo selecciono. Le cambio el formato. Le digo que inicie en 1, pero que inicie con esta numeración. Numeración simple. Y listo. Cierro mi encabezado de página. ¿Sí? Acomodo mi texto, que muchas veces la sección continua me puede ayudar a evitar esto, pero también me puede generar un conflicto en el mapa del documento. Entonces, mejor hacerlo a página siguiente, por experiencia. ¿Sí? Entonces, ya tengo mi numeración, página 2, página 3, ¿okay? Página 2, página 1. Tengo mi separador que no lleva página, de numeración, perdón. Tengo mi índice que lleva número romano. Y tengo mi portada que no tiene numeración. Y actualizo mi tabla de contenido. ¿Ven? Entonces ahora mi tabla de contenido o índice me indica cuál es ya la numeración con respecto a la página de forma física, por decirlo así, no de manera lógica, en donde está el contenido que quiero presentar. ¿Vamos bien hasta ahorita acá? ¿Dudas o preguntas? Ok, continúo entonces. Vamos a hacer, bueno, no sé, estimada ingeniero Lesbia, cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Para estar con los chicos. Hola, pues tenemos todavía previsto unos 15 minutos más para su presentación y luego preguntas y respuestas. Ok, listo. Entonces voy a consumirme esos 15 minutos, espero que no. Vamos a ubicarnos en lo que son las
los títulos 2, por ejemplo, para que veamos cómo se va construyendo el cuerpo de nuestro índice. Y por ejemplo, en actividades fundamentales de la carrera, ya que es esta sección de aquí, vamos a colocarle, por ejemplo, no sé, alguna actividad fundamental. Si ustedes manejen por ahí, utilicemos, por ejemplo, Diseño. diseño. Yo le podría pedir de que cuando coloca subtemas, y no sé si lo que el muchacho había comentado sobre el índice, cómo que se vaya haciendo automático, Ajá. a eso me refiero, que lo pueda ir haciendo automático en lo que usted va subdividiendo temas. Si puede O, hacer un ejemplo. bueno, la parte de generación automática del índice no sé si Word realmente lo podrá generar ahí, ¿verdad? Lo que nosotros vamos haciendo es actualizando la tabla de contenido, ¿verdad? O al menos lo manejo de esa manera, de acuerdo a los estilos que nosotros vamos aplicando en el cuerpo del documento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la Bueno. compañera me decía diseño, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que una actividad de diseño, pero ya no es un título primario en el tema que voy a desarrollar, sino que es un título secundario. Entonces, va a ser un título 2, pero lo necesito modificar, como ya lo habíamos hablado, de acuerdo a lo que la norma me está pidiendo. Entonces, la estoy aplicando formato Arial, tipo fuente Arial, tamaño 12. ¿Okay? Doble línea, lo voy a dejar a la izquierda, no hay problema. Lo voy a hacer expandido. ¿Okay? Lo voy a dejar a la izquierda, interlineado doble, expandido, y le voy a pedir que se actualice automáticamente. Entonces, en mi panel de navegación ya tengo un subtema, ¿verdad? Que viene de las actividades fundamentales de la carrera. Si lo quiero en negrita, lo modifico también. Y me voy a mi tabla de contenido y lo actualizo. Entonces ya este subtema se introduce en mi tabla de contenido o índice y se me muestra en la numeración que realmente está. ¿Okay? Y así puedo ir creando niveles de temas, ¿verdad? Como título 3, ¿verdad? Puedo tener más títulos que vayan creando niveles en mi documento y asimismo en la tabla de contenidos. ¿Okay? Y, por ejemplo, vamos a trabajar con las referencias bibliográficas que normalmente se nos piden, ¿verdad? De donde nosotros tomamos el contenido de lo que estamos presentando. Entonces, por ejemplo, voy a irme a una referencia bibliográfica bastante práctica, ¿verdad? Y esta parte es la referencia que definitivamente se ha alimentado, por decirlo así. Pero yo necesito crear la fuente de donde esta referencia bibliográfica toma los datos. Y es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a ir a insertar cita, voy a agregar una nueva fuente, ¿ok? Y aquí tengo diferentes opciones. Libros, una sección de libros, artículo de una revista, artículo de un periódico, actas de referencia, un informe, un sitio web, etc. Me voy a enfocar en el sitio web, ¿ok? Y estaba buscando el de ustedes y no hay ahí una referencia exacta. Entonces voy a tomar uno por aquí. ¿Ok? Sitio web, por ejemplo, el autor, digamos, Carlos Sánchez, por ejemplo. ¿Ok? El nombre del sitio web, en este caso, será el nombre o la página específica de donde tomé esta información, por ejemplo, referencias APA, ¿ok? Si necesito más tamaño, pues lo puedo colocar aquí, ¿verdad? El año,
por ejemplo, el mes, ¿verdad? Enero, el día, por ejemplo, 7, y la URL, que es básicamente la dirección web de donde tomé esa información. Y le doy a aceptar. ¿Ok? Entonces ya ahora se ha colocado mi cita bibliográfica, supongamos, ¿no? De este texto. ¿Ya? Y así puedo ir creando fuentes diferentes o llamar las fuentes que yo necesite. ¿Verdad? Aquí se van a ir agregando. Y al final, ¿verdad? De mi documento, voy a crear, por ejemplo, bibliografía. Voy a darle el estilo título 1. Y voy a la referencia, segundo aquel. Y voy a insertar mi bibliografía. Por ejemplo, esta. Entonces, mi bibliografía va a venir a partir, vamos a quitarle este entonces, ya que lo colocó, de lo que yo alimenté en las fuentes. En estas fuentes, esta que yo acabo de crear ahorita. En algunos casos, hay fuentes que uno va modificando porque de repente dice, no, mira, no era este el nombre o no era este el sitio web exacto. Entonces lo que uno hace es administrar la fuente. Ahí mismo en la sección de referencias, administrar fuente. Lo edita y aquí tiene los datos. Habría que colocar la norma ZAPA, digamos. Y listo. Actualizo y ahí está. En la fuente como tal, no hubo cambio, ¿verdad? Tomó los datos referenciados que necesitaba para citarlos. Y en donde sí hubo cambio, como ustedes observaron, fue en la bibliografía como tal. ¿Ok? Volvemos al índice y lo actualizamos. Y listo. ¿Hasta qué nivel de título define la norma? Normalmente, cuando uno redacta por ejemplo, me voy a enfocar en temas de mi mayor experiencia, monografías. Cuando uno utiliza monografías y hace referencia a temas de estos, normalmente uno maneja hasta el nivel 3 o el título 3 de la monografía, ¿verdad? Y con eso lo maneja perfectamente. Ahora, dependiendo, de nuevo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de documento que yo voy a redactar, tengo que buscar, navegar, googlear, que es el término que normalmente utilizamos, ¿ok? ¿Qué norma voy a aplicar si es, por ejemplo, para informe, si es, por ejemplo, para una tesis, si es, por ejemplo, para una monografía? Inclusive, hay instituciones, por ejemplo, que le indican a usted que de acuerdo a la norma APA que se está utilizando, ¿verdad? Va a trabajar con el tipo de fuente, va a trabajar con el interlineado, con el espaciado, pero que, por ejemplo, los márgenes no van a ser los de la norma para monografía, sino que son márgenes X, ¿verdad? De repente, margen derecho tiene mayor espacio o el margen izquierdo tiene mayor espacio porque usted lo va a empastar y no lo va a encuadernar. Entonces, el empastado le roba, por decirlo así, espacio al margen izquierdo. Entonces, le dice, no, colóquele más margen al izquierdo, ¿verdad? 3 centímetros, por ejemplo. Y no es que rompa la norma, ¿verdad? Sino que aplica un ajuste a la necesidad que la institución tiene de presentar ese tipo de documentos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. No sé si tenemos dudas o preguntas. Hay otra pregunta siempre en el chat de Ariadna, que qué formato deben llevar los títulos de imágenes o tablas.
Ok, los formatos de tablas, por ejemplo, de imágenes, normalmente utilizamos el formato que la misma generación de Word le da para el mismo, que normalmente va a Calibri con itálica, ¿verdad? O este tipo de fuente, ¿verdad? Que sería como la cursiva o itálica cursiva para la tabla de imágenes, ¿verdad? Tabla de imágenes, en este caso. Cuando ustedes van a trabajar con tablas, ¿okay? Recomendación, cuando ustedes van a trabajar con tablas, por ejemplo, ¿okay? Y me refiero a el concepto de una tabla como tal, no le coloquen norma APA, ¿ok? No le coloquen, por ejemplo, espaciado, no le coloquen sangría, porque eso hace que la tabla se comporte de acuerdo, obviamente, al formato aplicado y me genera una tabla demasiado grande, o le va a generar, mejor dicho, una tabla demasiado grande y le va a generar una tabla que visualmente no va a ser atractiva en su lectura, ¿verdad? Entonces no le apliquen el formato porque estéticamente le va a dañar. Y por ese tipo de trabajo, o sea, a nivel de tabla, no va usted a como a verse expuesta que el documento no tenga validez, ¿ok? Porque sí lo tiene. Y de hecho se mira mucho más estético trabajar con la tabla normal. A lo mucho que usted podría hacer, estimada, es colocarle, por ejemplo, el espaciado, ¿verdad? El espaciado en la fuente. Pero ya colocarle el interlineado doble, ya colocarle sangría, va a hacer que el texto dentro de la tabla se vea muy, muy distorsionado, muy disparejo. Entonces, la verdad que no, se va a ver no atractivo, no agradable. Ok, finalizando, ya para darle espacio a ustedes a su pregunta y respuesta. Hay una parte que en experiencia, sobre todo en experiencias monográficas, cuando se trabaja con numeraciones, Word, porque esto lo hace Word de forma automática, muchas veces se comporta, perdón, de forma errática, ¿ok? Entonces, algo que me sirve a mí, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, estoy en el capítulo 1, ¿ok? Entonces, digamos que el 1 va a ser la introducción, entonces, hago esto, ¿ok? Inmediatamente él me da una función autonumérica. Eso lo hace Word. Perfecto, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, esta es actividades fundamentales de la carrera, ¿ok? 1.1, por ejemplo. Diseño, 1.1.1, por ejemplo. Y voy creando manualmente mi numeración. Numeración que al final también se va a introducir a la tabla de contenido. Y ustedes me dirán, ¿por qué lo voy a hacer manualmente si Word me lo puede generar de forma automática? Pues se lo digo por experiencia, porque cuando ya usted va a trabajar con numeraciones, ¿verdad? En niveles, como esto que tenemos aquí, o multiniveles, y está seccionando, ¿verdad? Su documento, Word no lo sabe. Y Word dice, bueno, allá me quedé en el, ¿qué? En el 1.2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, mi capítulo 2, si viene un capítulo 2, yo voy a seguir con 1.3. 2.3. Y ahí va a ir. Entonces, o 1.3, por ejemplo. Entonces, mejor hágalo manualmente. Aunque le va a llevar un poco más de tiempo, pero le aseguro que le va a evitar dolor de cabeza. Ok, ¿cómo hacer dos tablas de contenido diferentes? Buena pregunta. Realmente, por ejemplo, cuando usted hace una tabla de contenidos, ¿verdad? Y luego, como hizo la pregunta la compañera, hace una tabla de imágenes, Word
lo ve diferente, ve básicamente la tabla de imágenes. ¿Ok? Y ve la tabla de ilustraciones. Bueno, en este caso, a la tabla de ilustraciones o la tabla de imágenes y ve la tabla de contenido, los ve diferentes. ¿Ok? Por eso, ¿verdad? Cuando usted, vaya, por ejemplo, tiene una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, como esta. Usted viene aquí y lo coloca como tabla de ilustración. ¿Ok? Entonces, cuando usted inserta la tabla de ilustración, que sería esta que vemos aquí, ya él le va a generar prácticamente una tabla de contenido diferente, ¿verdad? Y su tabla de contenido, que será la del índice. Esta parte de índices, que creo que por ahí me hicieron la consulta, en lo personal, manejarlo se vuelve bastante complejo, ¿ok? En lo personal se vuelve bastante complejo. Entonces, yo lo pongo en una balanza, ¿verdad? Caliento la cabeza haciendo un índice con X o Y marcas y trabajo que me está costando, o hago una tabla de contenido con los estilos que cumple con el formato APA y con el índice y me lo hace de manera más rápida, aunque lo tenga que estar actualizando constantemente. Pues yo me voy por la tabla de contenido. ¿Sí? Me voy por la tabla de contenido. Entonces, no sé, al compañero, si eso satisface su pregunta, ¿verdad? La tabla de ilustraciones es una tabla de contenido diferente en la cual usted puede meter sus tablas, puede meter sus imágenes o ilustraciones también, es permisible. Y la tabla de contenido, aparte de el índice o los temas que usted está referenciando en su documento. ¿Ok? Bueno, pues no sé, estimado ingeniero, si hacemos preguntas o estamos claros ahí. Bueno, por ahí estaban siempre haciendo la consulta de una tabla de contenido para los títulos de la clase y otra para las tablas de De datos. ilustraciones. Sí, la tabla de datos. Bueno, Era lo que le entonces, explicaba ahorita, ¿verdad? Que la tabla de datos la pueden identificar también como una tabla de ilustraciones, ¿verdad? Porque las referencias o estilos, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar colocando, estos se van a ir prácticamente introduciendo a la tabla de contenido como tal. Pero la tabla de ilustraciones será una tabla diferente. Entonces, ahí sí vamos a poder tener dos tablas, una referenciando a la tabla de contenidos y otra referenciando a la tabla de datos o ilustraciones o imágenes que ustedes coloquen en su documento. bueno, podemos habilitar entonces, abrir oficialmente el periodo de preguntas y respuestas si tienen más preguntas los muchachos. Sí, con gusto, con gusto. Ellos mandan. Pregunten, muchachos, sin pena. Solo una duda. Buenas noches. Con respecto al tipo de letra que se va a utilizar en los formatos, eso depende también para qué tipo de documento se tiene la idea de hacer, ¿verdad? Correcto, así es, estimado. Normalmente, la norma APA define que, por ejemplo, si usted va a presentar informes, utilice, digamos, el tipo de fuente Times New Roman, que es la casi básica, ¿verdad? Que antes traía Word, ahora trae el Calibri. Si usted va a presentar, por ejemplo, monografías o tesis, que utilice Arial, ¿verdad? Pero esto, como les decía al principio, dependerá del tipo de documento que nosotros estamos presentando o redactando. En los trabajos académicos, normalmente, ¿verdad? Que presentamos, la APA nos dice que podemos utilizar el tipo de fuente Calibri 11 para el cuerpo, ¿verdad? Pero para lo que son títulos, se pide que el tipo de fuente, si es Calibri, sea tamaño 14
Y para los contenidos, o sea, perdón, para los subtítulos, ¿ok? Sea Calibri 12, ya solo el cuerpo sea el 11, por ejemplo, ¿verdad? 11 puntos de tamaño. Pero si ya usted utiliza Arial, si usted utiliza Times New Roman, etcétera, ya le dice, bueno, cuerpo 12, título 14 y subtítulo, título 2, título 3, etcétera, 12. Pero de nuevo, ¿verdad? Como usted bien lo dijo ahí, dependerá del tipo de documento que vamos a presentar. El propósito de hoy era ver cómo ajustábamos con Word las necesidades de nuestro trabajo a la norma APA. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, no sé, estimado, si le... ¿Verdad? ¿Está satisfecho ahí con la respuesta? Ariadna, Claro que sí. no se ve completa su pregunta, perdón. Ok, a ver. Bueno, pues parece que hemos evacuado ya todas las preguntas. A ver. Ah, ok. Hoy sí está completa la pregunta de Ariadna. Aquí vamos a ver. Sí, sí, por ejemplo, hay un sitio en donde podemos nosotros encontrar normas APA. Esto realmente dependerá de nuevo, ¿verdad? El tipo de documento que usted pueda recomendar. Hay un sitio web que se llama Pol, aquí se lo escribo. Ahí se lo escribo en el chat, ¿verdad? En donde le dice, de acuerdo a la norma APA que usted va a aplicar, de acuerdo al tipo de documento que usted va a aplicar, cuál sería la estructura o formato, ¿verdad? De la misma en ese documento. Entonces usted ya va sabiendo, ¿verdad? Cómo automatizarlo, cómo hacerlo un poco más rápido el diseño de esa estructura en su documento de Word. A la orden, Adrián. Recuerden, ¿verdad? La norma APA va a ir de acuerdo al tipo de documento que ustedes tienen que presentar, ya sea un informe, ya sea algún trabajo académico, ya sea una monografía, ya sea una tesis. Pero, por ejemplo, si ustedes en la universidad, qué sé yo, presentan una monografía y la universidad les dice, ok, la monografía, la norma APA que va a aplicar también va a llevar esto, esto y esto, pues tendremos que hacerlo, ¿verdad? Porque es lo que la universidad nos está requiriendo, ¿verdad? No nos pongamos en el punto de que no, la norma APA dice que no, el ingeniero Valerio dijo que no, que era así, no, la universidad también quiere ese requisito de ajustar el documento que usted va a presentar, documento monográfico, por ejemplo, tesis, a lo que ella requiere y usted lo ajusta, ya sabrá cómo, si es margen, si es título, si es subtítulo, si es numeración, etcétera, y ya lo ajusta en su documento y lo presenta sin ningún problema. Ya que podríamos decir que la norma APA no es tanto una camisa de fuerza, las necesidades que nosotros entregamos, pero si ya lo vamos a hacer internacional, ahí tendremos que pegarnos a la norma vigente. ¿Ok? Ah, ok. ¿Más preguntas? Bueno, me parece que hoy sí. ¿Seguros, muchachos? ¿A la 1? ¿A las 2? Voy a colocarles, perdón, este otro sitio web que les puede servir, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes toda la estructura de cómo ir creando lo que necesitan de acuerdo a la documentación. Perdón, Inge, me emocioné. No se preocupe, que más bien dando chance de que los muchachos hagan sus preguntas. Okay.
No, pues si no hay más dudas, pues personalmente agradecerles a ustedes la invitación, ¿verdad? De permitirles compartir un poco de mis experiencias realmente, ¿verdad? No puedo decir de mis conocimientos, son las experiencias que he tenido asesorando en el manejo de monografías, aplicándole norma ZAPA, y tesis, aplicándole norma ZAPA. Entonces son las experiencias que me he encontrado, cómo ayudarme a agilizar la aplicación de la norma a documentos de más de 100 páginas o casi 200 páginas. Y pues si les pudo servir un poco lo que les impartí hoy, me siento satisfecho. Y agradecerles y felicitarles por su semana de celebración. Totalmente, al contrario, gracias, ingeniero Valerio, por acompañarnos y por compartirnos precisamente de sus experiencias, que muchas veces nosotros vemos las cosas escritas y estamos así como que rascándonos la cabeza, bueno, ¿y esto cómo lo llevo? ¿Cómo hago que Word haga lo que yo necesito hacer? Entonces, realmente que es bien valiosa la experiencia práctica de alguien que lo ha hecho y que sabe que funciona, sobre todo. Entonces, muy agradecidos todos, el departamento, el comité de vida estudiantil y de parte pues, de los muchachos también, que estoy segura que aprovecharon mucho su conferencia. Muchísimas gracias nuevamente y siempre a la orden, ¿verdad? La ingeniera Yanania, pues somos buenos amigos, ella tiene mis contactos y en cualquier otra cosa que les pueda servir, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los muchachos también que nos acompañaron hoy. A ustedes, ingenieros, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Feliz noche. Sí, sí. Bueno, Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Ok. Hasta luego, un placer. Bueno, gracias, gracias. Buenas noches.